Buenas tardes, hermano Misael, hermano Eduardo. Gracias por, hermano Misael, de verdad, por invertir su tiempo en la formación del hermano Eduardo y en esta última etapa de lo que respecta a su documento de tesis. Vamos a orar para iniciar Serios. esta actividad. Amado Dios, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu bondad, porque hasta aquí tu buena mano nos ha ayudado, Señor. Quiero pedirte de favor que bendigas al hermano Eduardo. Dale gracia. Ayúdalo, Señor, pon en él las palabras que necesita para darse a explicar. Dale sabiduría para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear de forma acertada. Que todo, Señor, esta actividad sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Úsanos y bendice este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Adelante, hermano Eduardo. Bueno, ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, primero que nada, pues mi nombre es Eduardo Fernández y el tema que me tocó, pues, de tesis, el tema que escogí es apologética. El título que le quise poner es La verdad no es popular. Bien. Primeramente, le quisiera agradecer a Dios por esta oportunidad que me da, por haberme salvado, por haberme llamado, por haberme puesto en este colegio. Y pues también a mis padres que han estado conmigo siempre, Eduardo Fernández y América Costa. Me han apoyado siempre a lo largo de mi vida, en tiempos difíciles, en tiempos buenos. Ellos han estado conmigo. A mi pastor Javier García por animarme, por también a veces regañarme también, a veces también darme buenos consejos. Al hermano Samuel Rodríguez González, porque él ha sido muy bueno conmigo. El hermano es un tío mío y pues él ha sido de mucha bendición a mi vida y también al Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores de San Luis Potosí y al Pastor Ramos, que es el director general, porque han sido de mucha influencia en mi vida en cuanto a la obra de Dios, al ministerio, a la pasión por las almas. También yo le doy gracias a Dios por todos ellos. Bien, hermanos, uno de los propósitos que quisiera abordar que abordo en esta tesis es sobre defender la fe de malos entendidos. El cristianismo a menudo es malinterpretado por diferentes eh, pues, religiones que han utilizado el nombre de cristianos, pero sin embargo han hecho todo lo opuesto a lo que Dios en su palabra nos pide que hagamos. Tales ejemplos los católicos con la Inquisición, con las cruzadas, con diferentes actos horribles que cometen. También mostrar los puntos que da credibilidad a la fe cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Diferentes evidencias que la Biblia ofrece acerca del cristianismo. Las evidencias que ofrece el cristianismo son abrumadoras, son muchas, la verdad. También es confrontar, pero más que eso, poder dar una respuesta que totalmente conteste, pero también convenza a alguien que se oponga al cristianismo. Y sobre todo al cristiano, hermanos, quisiera que con esta tesis puedan ellos ser animados, pero también ser exhortados para poder defender así la fe y sobre todo compartir la fe, compartir el evangelio. Bueno, los criterios que elegí para la tesis es por la importancia de la apologética en la fe cristiana. Y la apologética es una rama de la teología que defiende las doctrinas fundamentales de la Biblia, tales como Dios, tales como la Biblia, tales como Jesucristo, tales como la justificación, como la salvación. Todo ese tipo de cosas la apologética se encarga de defenderlas con evidencia. También porque la apologética se encarga de decir el porqué de la fe cristiana. Y sobre todo es muy eficiente y muy eficaz para toda fe, para todo cristiano que esté batallando con su fe. Y sobre todo también, más que hoy en día, podemos ver en nuestra sociedad muchísimas corrientes, el humanismo, el ateísmo sobre todo, aún el satanismo que trata de disfrazarse, contradiciendo la palabra de Dios y tristemente mucha gente ha cedido a este tipo de pensamientos, a este tipo de filosofía. El primer pasaje en el que baso esta tesis se encuentra en 1 de Pedro 3:15. Y el apóstol Pedro nos exhorta a los cristianos a poder responder de una manera correcta a todo aquel que quiera demandar, que quiera hacernos preguntas y a lo mejor atacar al cristianismo. Pero la Biblia dice que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Pero sobre todo dice ahí estar siempre preparados. Estar siempre preparado no solamente
en cuanto al ánimo, en cuanto a diferentes aspectos, sino hacia la información, hacia el conocimiento adecuado. Otro pasaje que me baso es en Romanos 1:20 y habla sobre la clara evidencia al corazón del hombre acerca de Dios, acerca de la existencia de un Dios creador, de un Dios que dice la palabra de Dios que ha puesto la ley que ha puesto la ley en los corazones y ningún hombre tiene excusa. Y también en Primera de Juan, sobre todo, este pasaje me gusta mucho y dice que el verbo de Dios, Cristo, es palpable, es tan evidente en todo que dice la Biblia que hasta dice, palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, hablando de lo real que fue la experiencia con Jesús. Y sobre todo el cristianismo es muy real, y es lo que trato de abordar en esta tesis. Ahora, mis principales fuentes donde me basé, el primer lugar fue Más que un carpintero de Josh McDowell. Este libro es de mis favoritos. Este libro aborda la evidencia del cristianismo como algo con mucha evidencia, con mucha diferentes argumentos que usa para dar crédito al cristianismo. Otro es Introducción a la Apologética de Mark Bird. Otro, el de Teología Básica de Writing. En este me apoyé en cuanto a doctrina de Cristo, de Dios. Y el último es de Fe Razonable de William Lane Craig. Este hombre es más filósofo que teólogo y aborda temas sobre el hombre. Ahora, la estructura de la tesis se divide en 4 capítulos, en los cuales en el primero trato acerca de la historia de la apologética, los orígenes de la apologética, los padres de la apologética y también apologetas modernos. En el capítulo 2 abordo sobre el tema de la existencia de Dios y cómo Dios se nos manifiesta en la creación, en el hombre, en la misma conciencia del hombre. El capítulo 3 habla de la Biblia y la ciencia y este tema a mí me gustó mucho y fue en el que más me extendí, porque en este capítulo abordé diferentes posiciones que los demás toman acerca del cristianismo, pero también diferentes posiciones que el cristianismo eh, supera al, a lo de afuera, tales como la ciencia, muchos científicos antiguos que eran la criminata de sus tiempos. Y el capítulo 4 acerca del Señor Jesucristo y su importancia, lo que Jesús literalmente quiso decir con su vida, lo que trató de comunicar a todos, pero también la vida de sus discípulos, y cómo se desempeñaron, cómo fue su desenlace. Y fue de lo que a mí, lo que fue la escritura de la tesis. Mis aprendizajes principales es sobre las diferentes posiciones que muchos filósofos toman acerca, en contra del cristianismo, pero también cómo refutarlas. Y esas diferentes posiciones, diferentes argumentos, también acerca del cristianismo y y cómo corroboran el cristianismo, ¿verdad? También conocer buenos argumentos eh, y buenos argumentos, quiero decir, argumentos exactos para poder definir y para poder contestar una pregunta que contradiga a cualquier doctrina cristiana. Y también conocer diferentes doctrinas bíblicas, tales como Cristo, como la Biblia, y etcétera, etcétera. Los retos que pude yo palpar en mi tesis es sobre el conocimiento de la historia bíblica en los tiempos antiguos y también de la historia eclesiástica. Me gustaría estudiarla más a profundidad. La verdad, hace mucha falta en nuestros días tener ese tipo de conocimiento. También quisiera más adelante establecer talleres de apologética y de evangelismo, más adelante en el ministerio, si Dios me da pues esa gracia para tenerlo. Y también, sobre todo, seguir estudiando, que el estudio de la palabra de Dios y sus doctrinas es infinitamente, es eterna, es la mente de Dios. Ahora, en conclusión, hermanos, todo cristiano debe ofrecer buenas respuestas, debe aprender a ofrecer respuestas, ya que si usted le pregunta a alguien, ¿por qué crees esto? Muy pocas personas le van a poder contestar con certeza lo que creen de la fe cristiana. También poder defender la fe, porque hay diferentes ataques que hacen hacia el cristianismo, diferentes ataques injustos en su mayoría que cambian y tergiversan diferentes doctrinas para poder atacar así a la fe cristiana y poder defender la fe cristiana. Y sobre todo, y es a lo que Dios nos ha llamado, aparte de predicar la palabra y poder refutar cualquier pregunta, es conocer la palabra de Dios, conocer toda la doctrina de la palabra de Dios. Es lo que todo cristiano tiene que hacer. Pues bueno, esta es mi presentación, hermanos.
Ok, hermano Eduardo, gracias. Vamos a pasar a la parte de las preguntas y de las réplicas del hermano Eduardo. Ok, Entonces, me hace el favor, hermano Misael, de comenzar y enseguida yo pregunto después de usted. Claro, buenas tardes, Eduardo, Dios te bendiga. gracias, hermano. Buenas tardes. Muy bien, la primera pregunta que tengo para ti es sencilla, simplemente quisiera saber que me explicaras de dónde viene la palabra apologética y qué significa la palabra en sí. Ok. La palabra apologética viene del griego apolos, del griego, me agarró sin el apunte, ¿verdad? Eh, Aquí tengo el documento. Viene del griego, hermano, le voy a deber la pregunta, perdí la hoja. Le debo la pregunta, pero lo que quiere decir la palabra apologética en griego, quiere decir defender la fe. Defender prácticamente es lo que quiere decir la palabra apologética, defender la fe. Ok, muchas gracias. Ok, Eduardo, trata de profundizar un poco más en las siguientes respuestas, ¿ok? Voy a tratar de ligar mi pregunta a la del hermano Misael. ¿Por qué, a pesar de que es bueno el Evangelio y que hay muchas bendiciones en creer en Jesucristo, por qué crees que sea necesario que exista la apologética? ¿Por qué la Ok. gente ataca? ¿Por qué la gente pregunta? ¿A qué crees que se deba? Se debe muchas veces a malos entendidos que hay acerca de las doctrinas que la Biblia enseña, acerca del cristianismo. Mucha gente, hablando externamente, que no son cristianos, lo atacan por diferentes, por ejemplo, los católicos, ¿no? Llegaron a nuestro país, mataron muchas personas, torturaron a gente y tachan al cristianismo porque ellos hacen pasar como cristianos, pero dice la Biblia que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos de los ataques se deben a que mucha gente no conoce el verdadero cristianismo, a que mucha gente se hace pasar por cristianos, diferentes religiones, ¿no? Y por ello nos tachan a nosotros. Ahora, la tarea de la apologética en el creyente, aparte de creer en Cristo, que es lo fundamental, es saber por qué lo crees. Por ejemplo, yo puedo saber que hice un carro A, pero no sé cómo se formó, no sé cómo se hizo. La apologética se encarga de responder muchas preguntas, pero también mostrarte evidencias de la fe. Si el Señor Jesucristo existió, si Dios existe, cómo corroborarlo, qué posición filosófica puedo tomar para saber acerca de que si Dios realmente existe, y diferentes evidencias que ofrece la apologética en su estudio, ¿verdad? No como tal, pero en su estudio, lo que abarca la apologética. Ok, adelante, hermano Misael, por favor. Bueno, hablando de esto que tú mencionaste acerca de lo que abarca la apologética en tu tesis, tú mencionaste algunos argumentos para defender nuestra fe ante los incrédulos. Yo apunté aquí algunos de los principales que tú pusiste. Me gustaría que tú mencionaras por lo menos tres de los argumentos principales que tú escribiste en tu tesis y que me explicaras un poquito acerca de ellos. Ok. Bueno, primero que nada, uno de los que pues, pude investigar y pude darme la tarea de estudiar fue el argumento cosmológico acerca de la existencia de Dios. El argumento cosmológico, su punto al que quiere llegar es al saber el por qué existe todo, de dónde salió todo, ¿verdad? Es como dijo un teólogo, ¿no? Se llama William Lane Craig, dijo, el ateísmo es muy ridículo porque en la magia a lo menos tienes el mago, pero en el ateísmo de la nada produces todo. Y es lo que el argumento cosmológico quiere dar a entender, el cómo existen las cosas, el inicio de todo. Y es lo que muchas personas han llegado a la conclusión. Todo tiene un inicio, todo tiene un punto de partida, nada es eterno, solamente Dios es eterno, pero todo tiene un punto de inicio. Tanto el universo como la teoría del Big Bang dice que de una explosión salió todo, aunque eso es falso, ¿verdad? Pero todo tiene un inicio. Otro argumento es el argumento moral. El argumento moral trata más a la mente y el corazón del hombre, porque yo puedo saber que algo está bien y que algo está mal. La Biblia dice en Romanos 1:20 que Dios nos ha manifestado cosas de modo que nosotros no tenemos excusa de nada. O sea, no hay excusa para nadie, ni para cualquier, esto el hermano Fernando Jiménez nos dijo en una clase de 4 evangelios.
acerca de que alguien estaba en una isla remota y pues ellos si mueren van sin Cristo, van al infierno. Pero la Biblia misma dice que la misma creación, dicen en el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, todo apunta, todo como total, apunta que existe un Dios creador y si uno quiere buscarlo, él nunca se va a poner a que uno lo busque. Y otro argumento que escogí hablando del Señor Jesús y del cristianismo, no tanto de Dios, sino del Señor Jesús, es la vida de los discípulos de Jesús. Este tema a mí me gusta mucho, porque deriva de algo que ellos pudieron ver, algo que ellos pudieron palpar, tal como ver a su Mesías muerto. La Biblia dice en Deuteronomio, si mal no recuerdo, que el Mesías, que el que esté alguien colgado en un madero es maldito de Dios. Ahora, ellos ven cómo el Mesías literalmente era maldito, pero dice la Biblia que más adelante él se les presenta y es cuando todo explota en su mente y en su corazón, y es cuando ellos son convencidos totalmente. Y bueno, la vida de los discípulos denota que ellos realmente creyeron lo que vieron. Lo que vieron para ellos fue real. O sea, un mentiroso nunca va a ser un buen mártir. Y en eso también es otro del argumento que escogí para este texto. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Perdón, Eduardo. No se preocupe, yo le bendiga. Bueno. Eduardo, la siguiente pregunta. ¿Puedes mencionarme uno o dos ejemplos de ideologías o filosofías, quizá no antibíblicas, pero que no sean de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Y cuál sería su refutación bíblica? Ok, dos filosofías. Podría ser la filosofía del feminismo. Es muy popular hoy en día, ¿no? La mujer empoderada, la mujer que tienes poder. Y la verdad que no está del todo mal que quieran defender a la mujer, pero la Biblia dice que todo ser humano y también toda familia tiene roles. El padre, la madre, el esposo, la esposa tienen diferentes roles. La Biblia dice que el hombre tiene que cuidar a su mujer, pero la esposa tiene que sujetarse a él. Eso habla de un rol. Otra filosofía es el ateísmo. Es lo más popular. Es lo más popular que todas las escuelas, todas las secundarias, todas las preparatorias y universidades, y aún en la televisión existe. Cada vez que uno escucha en la televisión de National Geographic, perdón por mi pronunciación, que dice, pues este lago hace 400 millones de años era un mar y ahora es un gran cañón y se fue formando capa por capa. Después de cada 1000 años se formaba una capa y así. Pero la Biblia enseña que nunca hubo millones de años. De hecho, la Biblia dice que fueron 6 días y en el séptimo día Dios descansó. Y decir que eso es incorrecto, si tú vas Génesis, tú vas toda la Biblia. Así, fácilmente un escritor dijo eso. Y es verdad. Si tú tumbas la base en la que la Biblia se fundamenta, tumbas toda la Biblia. Y es otra de las cosas que la Biblia enseña que pues, es incorrecto, ¿verdad? En cuanto a la teoría del Big Bang y en cuanto al feminismo. Muchas gracias. Hermano Misael. Bueno, Eduardo, por último, quisiera preguntarte de manera específica, al hacer tu tesis y al hacer toda esta investigación de la apologética, ¿en qué área de tu vida te ayudó a crecer en hacer esta tesis? Primero que nada fue para organizarme. Estoy bien desorganizado. Pero en segundo lugar, yo pienso que Dios trató conmigo en cuanto a lo tan real que era Cristo, que era lo que desempeña todo el cristianismo en mí. Cuando pues empecé a leer acerca más de eso, yo ya conocía a Cristo, ¿verdad? Pero cuando empiezas a ver la vida de los discípulos, cuando empiezas a ver toda la evidencia que la Biblia y que la misma historia y que el mismo planeta Tierra pues, pues da acerca de Dios, acerca del cristianismo, pues tú dices, oye, esto es cierto, esto tiene que ser conocido, esto tiene que ser predicado, porque es realmente cierto. Aún mismo la evidencia que hay en el corazón de uno cuando conoce a Jesús, pues desemboca en todo en un gozo, pero también en una visión y en un deber de compartir esto que nosotros conocemos ahora, que es realmente cierto. Dice la Biblia que es ciertísimo entre nosotros. Así que pues fueron una de las áreas en las que
pues esta tesis me ayudó en mi vida como cristiano. Muchas gracias. Eduardo, mi última pregunta. En la parte de tu justificación, das a entender que la apologética trata o explica el porqué de la fe cristiana. Me gustaría que profundizaras en este aspecto y pues la pregunta sería, ¿cuál es el porqué de la fe cristiana y cuál es su relación con la apologética? Ok, bueno, el porqué de la fe cristiana. La apologética trata de defenderla, pero también por qué es tan real? Es su pregunta, ¿verdad? Bueno, primero que nada, por las evidencias que da. Eh, Uno puede ir, checar documentos antiguos, diferentes historiadores, diferentes historiadores aún inconversos que hablan de Jesús. De hecho, hay uno que quedó mucho en mi mente, que leí en un libro. H.G. Wells dice que Jesús es la persona más imponente en toda la historia. Y dice, yo no soy cristiano. Y él pudo decir eso. O sea, ese tipo de evidencias que arroja también. Ahora, para el cristiano, yo pienso que la apologética, el estudio de la apologética, lo que abarca en sí, puede servir para afirmar su fe, porque la mayoría, o si no, un 60% más o menos del cristianismo, de las personas que van a nuestra iglesia, saben lo esencial, ¿no? Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, pero no saben el por qué, no saben cómo responder a una pregunta, no saben, y no lo digo con ningún desprecio, lo digo porque es necesario, ¿no? No saben el porqué de creer en Jesús, no saben el por qué es tan cierta la resurrección, no saben por qué Dios, cómo corroborar que Dios existe, cómo saber que Dios existe. Y lo que la apologética trata de hacer, lo que estudia la apologética, ya dije mucho de apologética, ¿verdad? Es darte todas esas evidencias a los ojos de alguien para que esas evidencias puedan confirmar la fe. ¿Sí me explico? Todo eso a lo que apunta la apologética quiere decir todo esto es cierto, todo esto es cierto. Y también porque muchos cristianos hoy en día están yéndose en las universidades, sobre todo estudian filosofía. Y pues estudian un poquito de filosofía y ya se ausentan de la fe cristiana. No, Dios no existe, no tiene sentido el cristianismo, y diferentes cosas así, diferentes aspectos de esta índole. Ok, Eduardo, bueno, entonces de mi parte son todas las preguntas. Hermano Misael, si quiere plantear alguna otra es bienvenida. Y si no, le voy a pedir que ore por Eduardo. Pues felicidades, Eduardo, ya terminaste esta parte de la tesis, ya hiciste tu defensa. Y le voy a pedir, hermano Misael, que ore por ti, por tu próximo graduación y por que Dios te use de inmediato, ¿no? No te esperes a julio o agosto para descansar. De una vez empieza el ministerio, de una vez involúcrate, de una vez sirve a Dios. Entonces, hermano Misael, si me puede hacer favor. Claro que sí, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta tarde que nos permites tener, Señor, para culminar, Señor, junto con Eduardo, Señor, hermano Daniel, Señor, y tu servidor, este tiempo, Señor, de la defensa de la tesis de Eduardo. Gracias porque nos permites tener parte, Señor, como maestros en la vida de jóvenes, Señor, que te aman y que están decididos a servirte, Señor. Te doy gracias de manera especial por la vida de Eduardo. Gracias porque le has permitido cursar, Señor, cada uno de los grados del colegio bíblico, Señor, hasta llegar a esta última etapa, Señor, en la cual está ya a un par de semanas de graduar. Y bueno, Padre, te doy gracias porque tú le has enseñado, tú has permitido que él crezca en su fe, que él crezca, Señor, en su vida personal. Y Padre, te pido que en la medida en la que él, Señor, se ha entregado a ti, Señor, tú le puedas usar. Y bien, como dijo mi hermano Daniel, Señor, que Eduardo no espere, no tome tiempo de descanso, sino que de manera inmediata, como hasta este momento, Señor, Él te siga sirviendo y siga buscándote y siga conociéndote más, Señor, y que Él pueda, Padre, ser un instrumento útil en tus manos. Por favor, Señor, bendice la vida de Eduardo, de su familia, Señor, y que
todo lo que él ha hecho durante estos años preparándose en el colegio, Señor, pueda ahora dar el fruto, Señor, que tú esperas de él, para que él pueda ser un instrumento fiel y útil en tus manos. Por favor, dale de tu gracia, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Bendice, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.